Buenas tardes, hoy es 31 de marzo de 2020. Gracias por la invitación a los amigos de la Asociación Venezolana de Gestión Humana, todos los visitando, y el objeto de la reunión es que hoy vamos a ver todo lo concerniente a un foro, un videoforo, con relación a las implicaciones legales laborales sobre el trabajo a distancia con ocasión de la coyuntura del COVID-19 o coronavirus. Todo lo que tiene que ver con los pagos referidos a la suspensión, a quién les procede, quién no les procede, y finalmente, cuáles son los efectos de eso. Vamos a puntualizar, por ejemplo, qué ocurre con el bono especial hasta la fecha de hoy. El bono especial me refiero al pago gubernamental que han llamado quédate en casa. Repito, mi nombre es Frederick Cabrera, yo soy abogado laboral, profesor de Derecho al Trabajo en la Universidad Católica Andrés Bello en la Central. Quizás alguno me conozca por mi libro Guía Práctica de Cálculos Laborales o por mi libro Obligaciones Legales del Empleador en Venezuela. Está a su disposición el Guía Práctica. Yo trabajo en el escritorio PAE Legal, que es el que está identificado abajo, y ahí están mis redes sociales. Bueno, para no perder más tiempo, vamos a entrar de una vez en materia y nuevamente les reitero que después de estos 45 minutos vamos a entrar en todo lo que tiene que ver con el chat de preguntas y respuestas. Pasamos a la siguiente lámina. ¿Y qué tiene? Okay. ¿En qué estamos actualmente? Actualmente estamos en un estado de alarma. Es decir, que una suspensión de garantías ya no es por emergencia económica, ahora es por la emergencia de la coyuntura del COVID-19. Es un hecho notorio, comunicacional, que se justifica en ese estado de alerta. Y no es una cuestión de capricho. Lo que ocurre es que legalmente solamente son 30 días, 30 días. Y al día 8 tenían que haber enviado el decreto para la aprobación de la Asamblea Nacional. Eso ya no ocurrió, no se hizo, imagino que por el tema que tiene que ver con el desacato, tampoco se envió a la Asamblea Nacional Constituyente y tiene que subir también el TSJ. La Constitución establece que puede haber una prórroga de 30 días más y lo máximo son 60 días. Claro, alguien me diría, bueno, pero igual el decreto de suspensión de garantías por la emergencia económica solamente podía ser 120 días y ya llevamos 4 años. Es verdad. Entonces, ese tema de Estado de Derecho, etcétera, no me quiero meter en eso, pero ya ustedes saben que en todo caso, aquí todo puede ocurrir. Lo que importa es lo práctico, que es lo que vamos a ver en el taller, ¿no? Y que establecen esos decretos. Bueno, el decreto establece una suspensión de labores y de actividad escolar, en principio solamente para Distrito Federal, Estado Miranda, Vargas, Carabobo, etcétera, que después se extendió a nivel nacional. Ambas gacetas son del 13 del mes, pero a partir del 16 y 17 respectivamente. Lo interesante ahí sería verificar qué considera el gobierno como empresas o entidades de trabajo que sí pueden laborar y cuáles no. Porque al final lo que se establece es que hay unas empresas que están dentro de una excepción que llaman ellos actividades esenciales. Repito, actividades esenciales que son actividades de servicio social y de necesidades apremiantes. Hacen un listado largo que está en el decreto y que para profundizar tendríamos que verificar sobre todo el artículo 17, 18 y 19 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo del 2006. Ese es el reglamento primero parcial. En todo caso, que establece en principio el decreto y que establece el reglamento. El decreto lo que establece es que única y exclusivamente pueden seguir con sus actividades presenciales de trabajo los que estén en esa excepción. Que repito, es un listado donde están las actividades, servicios públicos esenciales como agua, telefonía, gas, está también todo lo que tiene que ver con toda la cadena de producción de comida, desde el inicio, el cultivo, siembra, recolección,
transporte, distribución y venta. Venta al final es supermercados, etc. Todo lo que tiene que ver exactamente igual con medicinas, el laboratorio, transporte y venta, redes de farmacias, y todo lo que tiene que ver también con transporte de servicio, de valores. Ahí van a ver que hay otras excepciones que tienen que ver con seguridad, vigilancia, también se toca lo relacionado con medicina, hospitales, clínicas, etc. En el artículo 17, 18 y 19 se profundiza sobre otros aspectos que tienen que ver con el auxilio a esos puntos esenciales y que sí tienen que seguir prestando servicio. Hay otras excepciones, como son, en la cual se insta a que tienen que proseguir con el programa de educación a niveles básicos del sector universitario, con todo lo que tiene que ver con telemática. Es decir, que tienen que seguir prestando servicio a distancia los maestros, y ustedes ven que hay maestros, yo tengo hijas pequeñas y les envío más trabajo que nunca. Ahora mi esposa está estudiando nuevamente primaria y tienen que enviar las tareas y ellos se conectan por videoconferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que prosiguen muchas de las actividades que pueden ser a distancia. Ahora usted pregunta, bueno, entonces, ¿debo ir o no debo ir a trabajar? Repito, si usted está en la rama de actividad que está en la excepción, usted tiene que ir o tiene el deber de ir a trabajar. Puede ser que usted esté en un grado parcial o puntual, o puede ser que no, que es la generalidad. ¿Quiénes son los que están en suspensión total? Bueno, todos los que no estén en la excepción. Ahí está, bueno, todo el mundo que tiene que ver con diversión, esparcimiento, cine, teatro, actividades, por ejemplo, eh, servicios profesionales, ejemplo, abogados, economistas, etcétera, ¿no? Están las tintorerías, están las tiendas de ropa, está todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con quizás una piñatería, etcétera. O sea que la generalidad, quizás algo así como el 70-80%, no estarían prestando servicio. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Bueno, que si no se presta servicio, no hay salario. Vamos a profundizar en eso un poquito más adelante. Yo antes de entrar en eso de que si hay que pagar, no hay que pagar, si es salario o no salario, quiero profundizar con el aspecto de la solidaridad, la responsabilidad social empresarial, intensificar todo lo que tiene que ver con las relaciones sostenibles, etcétera. Es decir, esto va a pasar dentro de no sé exactamente cuánto tiempo, repito, no sé si va a ser 2 meses, 3 meses, o lo que sea. Otra vez usted se va a tener que ver las caras con su trabajador o el trabajador con su empleador. Entonces imagínense en el momento de mayor necesidad tener que confrontar que usted no auxilia a ese trabajador. Probablemente eso le va a costar mucho más de volver a reintegrar esa cultura de organización, ese compromiso con la empresa, porque usted lo rompió. Cuando digo usted, estoy hablando del empleador, ¿no? Por lo tanto, invito a que profundice con relación a todos esos aspectos. Entramos ahora sí de lleno a la próxima lámina. ¿Con cuánto durará la cuarentena? Bueno, en principio una cuarentena son 40 días, no son 30, ¿no? Y con lo cual yo no creo que eso termine el 13, que es cuando se vence la Gaceta. Según la Gaceta, el 13, hasta ahí llega el decreto. No creo que eso sea así. Ojalá si sea así, pero en todo caso, sepa que si usted está en las actividades de excepción, debería facilitar al trabajador toda la forma para que llegue. Eso no está en la Gaceta, ¿no? Es una cuestión de sentido común. Es decir, transporte, bonos de transporte, ayuda de transporte, contratar a alguien que les haga el transporte, etcétera. Vamos a profundizar también más adelante con todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo y medidas de prevención. Pero con relación a esto, noten que el gobierno ha establecido un sistema de salvoconductos, carnet o pase de circulación. Es decir, que cuando ese trabajador se va a ir para el metro, le van a preguntar por qué. Los que están en el interior también les puede pasar lo mismo, a los trabajadores en la movilización, etcétera, o con las alcabalas que se están estableciendo entre municipios. Es probable entonces que le pidan o le soliciten al trabajador que presenten el carnet o el salvoconducto.
Realmente solo es necesario el salvoconducto cuando usted está en actividades donde no es fácil justificar que esa persona esté prestando servicio. Si esta persona es una enfermera, es muy fácil que sin el carnet, que le muestre que tiene el uniforme en el bolso y lo van a dejar pasar. Si esta persona trabaja en el supermercado X por hacerle la campaña a los Central Madirense y ven el uniforme Central Madirense con el Central Madirense, con el carnet Central Madirense, no le van a solicitar salvoconductos, sencillamente lo van a dejar. ¿Qué pasa? Después que verifiquen y confronten que eso es así. Pero yo tengo una persona, un cliente que estamos asistiendo, y ya están en el área de textiles. Textiles no está exenta, pero ellos tienen, por ejemplo, en este momento están haciendo un trabajo de tapabocas. Entonces ellos sí tendrían que gestionar, entiendo que ante las autoridades competentes, administración central centralizada, hasta donde según me han comunicado algunos clientes, en Fuerte Tiuna. Y me imagino, como todo el interior, será ante la autoridad militar correspondiente. Entonces, bueno, le van a sellar el oficio y le van a justificar. Quiere decir que esas costureras, a priori, no las van a dejar pasar. Pero si ellas justifican ese salvoconducto, que es que ellas tienen una actividad donde están colaborando con todo esto que tiene que ver con prevención, exactamente porque están haciendo los tapos, seguramente sí. Entonces, en ese ejemplo tendría que la empresa gestionar los salvoconductos. En el resto de los casos no va a ser necesario porque es evidente con la presentación del carnet, la demostración de su actividad, que ellos están exentos de estar en las casas, pues, cumpliendo la cuarentena. ¿Cuál es la sostenibilidad de estas ayudas sociales? Bueno, esto es subjetivo, esto depende de la empresa, de la capacidad que tenga, y sobre todo no se hacen notadas que no es lo mismo el costo laboral que puede tener una empresa con otra, ¿no? No es lo mismo. ¿Cuál es el costo laboral que tiene una empresa de construcción, por ejemplo? Una empresa de construcción, el gasto de nómina seguramente no debe pasar del 10%, a lo sumo 14% del costo total de la obra. Pero si usted le pregunta lo mismo, por ejemplo, a una academia de idiomas, le va a decir, bueno, es que mi costo casi que 50, 60% es la nómina. Entonces probablemente esta academia de idiomas te diga, yo puedo soportar, seguir pagando nómina, entre comillas, pagando nóminas, quizás un mes, quizás 2 meses, a lo sumo 3 meses, pero es probable que no va a poder hacerlo por mucho más tiempo. Con lo cual, los invito a que vean la última parte de este foro que tiene que ver con las ayudas gubernamentales y cómo se activa eso y si vale o no la pena. Pasamos a la siguiente lámina, que es vamos a pagar o no vamos a pagar, quién tiene que pagar y cuáles son los efectos de esto. Miren, en principio, vamos a revisar el artículo 72, y a lo sumo después el 73, el decreto Ley Orgánica del Trabajo, lo que ustedes llaman Ley Orgánica del Trabajo, la LOTT. Y ahí se rige un capítulo con relación a la suspensión. Dentro de la suspensión vamos a verificar que hay varios casos. Casos de suspensión por accidente de trabajo, por enfermedad profesional, por permiso, por cuidado de familiares, etcétera, ¿no? Hay un último que es literal y que tiene que ver con casos de fuerza mayor. Se establece que por los casos fortuitos de fuerza mayor debe el empleador solicitar la suspensión ante la inspectoría dentro del lapso de 48 horas para que la inspectoría verifique si es cierto, es real ese caso, esa fuerza mayor. En el presente caso, están suspendidos los procedimientos administrativos tanto, bueno, se reactive otra vez la no cuarentena. Quiere decir que la inspectoría no está activa. Incluso los tribunales no están activos, salvo el juez de guardia, ¿no? Quiere decir que usted no va a poder hacer esa solicitud, pero es que no vale la pena ni hace falta hacer la solicitud de constancia de caso de fuerza mayor, porque existe un decreto publicado en Gaceta, además que es un hecho público y comunicacional, lo de la cuarentena y cuáles son las empresas que están afectadas. Yo sé que hay unas empresas que están en unos casos que digamos son grises. Es decir, no hace falta
hacer la solicitud ante la Inspectoría de Reconocimiento del Estado de Suspensión. Pasamos al siguiente, seguimos en la misma lámina, perdón. Y la pregunta sería entonces, ¿cuáles son los efectos de que estemos en suspensión por fuerza mayor? Es evidente, es evidente. Bueno, la consecuencia, la primera es que en suspensión el trabajador no está obligado, repito, no está obligado a prestar el servicio, ni el empleador a pagar el salario. Repito, cuando hay suspensión, el empleador no está obligado, perdón, el trabajador no está obligado a prestar el servicio, ni el empleador a pagar el salario. Lo que ocurre es que, repito, no todas las entidades de trabajo, no todos los trabajadores están en suspensión. Repito, no todos estamos en suspensión. E incluso puede ser que una empresa esté en la excepción de que sí tiene que seguir laborando y el 80% de los trabajadores están en suspensión y el 20% no. Ejemplo, una empresa de telecomunicaciones, no sé, Movistar, Digitel, cualquiera de estas, ¿no? Como Movilnet. En el caso de esas empresas, es muy probable no es así. Todos los trabajadores inherentes a que subsistan los servicios públicos esenciales, en este caso la telefonía, internet, etcétera, tienen que seguir laborando. Tienen que seguir laborando. Entonces, los que están en el departamento de la plataforma, de sostener la plataforma, mantenimiento técnico, etcétera. Pero también los trabajadores esenciales para que ellos puedan cumplir esas labores. Y por ejemplo es esencial el portero, porque el portero es el que abre, digamos, la Santa María, de la torre Movistar, de Digitel, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente el trabajador es esencial, sino que facilita eso. Y también es esencial, por ejemplo, el que le hace el transporte. Lo mismo puede ocurrir con una empresa donde todo el mundo está en su casa, pero quizás alguien tiene que ir parcialmente a prestar el servicio. Ejemplo, el departamento de nómina de un colegio, que no se puede llevar el pago de una distancia por sistemas de seguridad, sistemas contables, etc. Entonces, esa persona tiene que trasladarse al colegio a hacer eso. O sea, quiere decir que no todo el mundo, repito, va a recibir el efecto de la suspensión. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y qué ocurre entonces con el trabajador que no está en suspensión? Que no recibe salario, sí recibe salario. Perdón, sí puede llegar a recibir un pago, pero no es salario. ¿Por qué? Porque el salario comporta como requisito la contraprestación del servicio. Es decir, yo entrego un salario porque estoy recibiendo una contraprestación de un servicio. Y quiere decir que ese efecto de la suspensión, de que no trabajas, pero no te pago el salario, es así, salvo excepciones. ¿Cuáles son las excepciones por jurisprudencia y por normativas legales? Uno, prenatal, postnatal. Segundo, huelga. Tercero, trabajadores con accidente de trabajo. Es decir, que esas tres categorías, bueno, y también el trabajador está haciendo el quite está cumpliendo el reposo no, el permiso de paternidad. El trabajador hombre, la permiso de paternidad también tendría esos efectos de entender, por analogía de prenatal y postnatal. Ahora bien, quiere decir que esas tres excepciones no se le van a aplicar estos efectos. Pero lamentablemente el caso inédito del virus, de la suspensión que estamos viviendo, no entra en esa, por ahora, ¿no? Por ahora, no sé si más adelante se dicte un decreto que establezca lo contrario. Repito entonces, si no hay contraprestación de servicio, no hay salario. Alguien me dirá, bueno, pero yo estoy pagando salario. Bueno, no debería estar pagando salario. Y bueno, y si no pago salario, ¿cómo hago con esa gente? Porque yo quiero seguirlos ayudando. Hay una salida que no entregues primas de carácter social o graciosas o voluntarias. ¿Cuál es la base legal de eso? Artículo 109, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Trabajo. Aunque no esté ahí, son ayudas sociales graciosas. Una ayuda social graciosa es, por ejemplo, pago de gastos funerarios, ayuda para alguien que se va a operar, un trabajador, el bono hallaquero, porque la gente haga las hallacas, la cesta de Navidad con los productos, ponche crema,
etcétera, etcétera, etcétera. Esos son ayudas sociales familiares y graciosas. Y te dirá, bueno, pero yo no le paro a eso, yo voy a entregar salario. Repito, no es salario, o no debería ser salario porque no hay contraprestación de servicio. Bueno, pero tengo uno que sí está prestando servicio, ahí sí hay salario. Tengo otro que está en medio prestando servicio, hay salario prorrateado. Hay uno que no está prestando servicio, no hay salario. Hay ayudas sociales o graciosas o voluntarias, que repito, no tienen la obligación de que sean sustentables. Dirás, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que ni a usted ni al trabajador le interesa de que eso esté registrado como salario, porque al estar registrado como salario pueden tener otros efectos o consecuencias, como cuáles. Bueno, como por ejemplo, que pasará esto, porque esto se va a superar. Una vez superado, alguien saca y salga y diga, es que yo trabajé durante la suspensión, que digamos que fueron 2 meses o lo que sea, o 3 meses. ¿Qué otros los efectos de la suspensión, etcétera? Usted dirá, bueno, no, mentira, tú no trabajaste. Y él va a decir, yo sí trabajé, tengo las transferencias, tengo el TXT de la transferencia que dice no me pago el salario, tengo los recibos que establecen que es salario, como los enviaron por correo, etc. Es decir, a usted no le conviene que aparezca como salario, usted digo como empleador. Ese es el por qué yo recomiendo que no lo hagan de esa forma. ¿Quieren entonces continuar pagando salario? Bueno, todas las empresas donde están prestando servicios. ¿Cuál es la consecuencia de esto adicionalmente? Vamos a revisar ahora los 33 de trabajo. Durante la suspensión, el empleador tiene que seguir cumpliendo con las obligaciones del sistema de seguridad social. ¿Cuáles son esas obligaciones para fiscales sociales o dentro del sistema de seguridad social? Seguro social, régimen prestacional de empleo, antes llamado paro forzoso, y el FAO, que es el del BANAVI, ¿no? Esos tres. Y el INSES, bueno, el INSES no entra dentro de la excepción del artículo 73, porque el INSES no está dentro del sistema de seguridad social, está dentro de una parafiscalidad empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en principio si no hay salario, no tiene que estar haciendo o entregando pagos del INSES. Probablemente le llegue la factura, pero no debería ser así. Y tampoco el aporte del trabajador, porque no hay pago de utilidades, ni se generan pagos de bonos de fin de año durante este lapso de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a tener que hacer el pago completo. Sí, usted empleador va a tener que hacer el pago completo, digo yo, de los trabajadores que no están prestando servicio. De los trabajadores que sí están prestando servicio, esto es normal, el trabajo, usted hace la retención, el descuento y entera el pago, que ya ustedes saben cuáles son los pagos, 2 más el 1% del BANAVI, 9, 10, 11% del empleador para el seguro social, los 4% que trae el trabajador y el régimen prestacional. ¿Qué ocurre con empresas que no tienen cómo seguir pagando? Alguien decía, bueno, ¿cómo hago yo? Yo no tengo cómo seguir pagando. Bueno, usted no tiene la obligación legal de pagar. Pero creo que llegó el momento de que en las empresas no todo es cobro de dividendo, sacar dinero, sino bueno, a veces los socios tienen que meterse la mano al bolsillo, vender activos y, bueno, y sacar a flote la empresa. Y dentro de la empresa, el activo más importante, como diría los amigos de talento humano, o capital humano, o de gestión de gente, o como nombre ustedes le quieran dar, es justamente eso, la gente, su gente, el talento humano, ¿no? Entonces no descuiden eso, y bueno, quizás va a tocar entonces entregar dinero. Ustedes dicen, bueno, yo aguanto 2 meses, y a 2 meses tiene entonces el auxilio gubernamental que vamos a ver más adelante. Bueno, la pregunta es, ¿qué ocurre con el pago del cestatique? ¿Se tengo que seguir pagando el cestatique? ¿No lo tengo que seguir pagando? Ah, porque no todo es salario. Ah, sí, por acá arriba está. Sí, está el punto en la lámina, perdón. Miren, el cestatique antes era, se acuerda, por jornada efectivamente elaborada. Actualmente no es por jornada efectivamente elaborada, exactamente se eliminó en la última reforma de 2015 en la ley especial de cestatique socialista. Ese es el nombre de la ley, ¿no? Cestatique socialista. Bueno, en esa ley de cestatique, vamos a llamarla así, se establece en el artículo 6 que solamente se entrega el cestatique una vez que se presta el servicio, pero hay unas excepciones, aunque exista suspensión. Dentro de esas excepciones no está esto.
Está la de prenatal, postnatal, está la de accidente de trabajo, enfermedad profesional, etc. Después hay un artículo 8. En el artículo 8 se establece que sí hay que continuar con el pago del cestatique cuando el caso fortuito es fuerza mayor. Pero léanlo bien, porque ese artículo se creó o se redactó con ocasión de las emergencias de lluvia y las vaguadas que habían quedado en 2014. Entonces lo que establece ese artículo es que sí, solo sí, se entrega el cestatique, aunque exista suspensión por fuerza mayor, cuando esa suspensión, en caso de fuerza mayor, solamente afecta al trabajador. Repito, solamente afecta al trabajador, pero no afecta a la empresa. En el presente caso, en nuestro criterio, obviamente no es así. Afecta tanto al trabajador como a la empresa. Es más, es tan así que el decreto es quien lo establece expresamente, que afecta a todas las empresas que no son actividades esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay obligación para esas empresas que están suspendidas totalmente de entregar el cestatique. No hay obligación. Repito, revisen el artículo 8 de la Ley Especial de Servicios Sociales. ¿Qué pasa con las empresas que están en servicio parcial? Por ejemplo, no sé, el caso de los que llevan nómina, que van una vez a la semana, cada 15 días, se podría pagar con prorrateo. Revisen el artículo 17 y 18 de esta misma ley especial. Repito, ley de certificado socialista 2015. Bien, yo no creo que se pongan a hacer prorrateo. En punto, además que el monto no es importante, porque si practique apenas son 200.000 bolívares al mes. Bueno, empieza a entregar más. Tengo una noticia, que no está entregando cestatique, está entregando otra cosa y lo depositan en el mismo monto de cestatique, porque el cestatique tiene un tope. Seguimos con el otro caso, que es el de las empresas que sí están prestando servicios. Bueno, se están prestando servicios para completo. Vamos con el decreto de inamovilidad, que es la siguiente lámina. Sí, hay un, alguien dirá, bueno, ¿para qué sacar un decreto de inamovilidad especial que extiende la inmovilidad hasta el 31 de diciembre? Si igual existía inamovilidad, y ya todos sabemos que hay inamovilidad, porque la inamovilidad está en el 2003, entonces esta gente está perdiendo papel, esto es inútil, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es así y no es así. Vamos a ver por qué eso es así, no es así. Mira, revisen los decretos de inamovilidad. Los decretos de inamovilidad establecen que no tienen inamovilidad los trabajadores de dirección, los trabajadores temporales y los trabajadores que tengan que sean protegidos por esto a partir de un mes. Les tengo una noticia, entonces quiere decir que todo trabajador que tiene eso justo antes del decreto, usted, aunque tenga 2 días, 7 días, lo que sea, usted no lo va a poder despedir, no puede por terminar el contrato, porque ese trabajador ahora goza de inamovilidad desde el día 1. Desde el día 1. Claro, porque el decreto de inamovilidad no establece qué ocurre con ese tipo de trabajadores. Y otra cosa, eso quiere decir que no pueden ser despedidos, trasladados ni desmembrados. Claro, cuando hay suspensión, repito, usted no puede despedir a los trabajadores, eso sería otra cosa que diría alguien. Y después vamos a hablar de cuáles son los efectos adicionales de esa suspensión. Bueno, ahora no, lo estamos viendo en este caso. Una pregunta que me han hecho muchísimo. Bueno, y entonces ese trabajador que está de vacaciones, ¿sigue de vacaciones? No, en principio no. Pero depende en cuál de las tres empresas están, en cuál de las tres están en la empresa que está activa, y el cargo de él está activo, supongamos un cajero de un supermercado, te podría decirle, bueno, no, es que igual estaba activo, estaba de vacaciones. Ese es discutible. Pero el resto no. Si te salió de vacaciones, quizás el 8 de marzo y el decreto a partir del 16, 17, usted, bueno, gozó de 2, 3 días de vacaciones, días hábiles, más los descansos y feriados, y se suspende hasta ahí. Tiene que esperar que pase todo el periodo de suspensión, que no sé cuánto será al final, pongamos que sean 2 meses, y después de esos 2 meses, cuando empiecen a correr los días hábiles, es que se imputan esos días hábiles a las vacaciones. Quiere decir que ese trabajador está de vacaciones,
no está de vacaciones ahora, después de suspensión. Y seguirá disfrutando las vacaciones a posterior, a posterior. Bueno, entonces, prohibición de traslado, despido y desmejora de un despido. Eso también es aceptación. Pero repito, distingan, deslinden, si están, esa es la clave de casi todo. Si la empresa está en la suspensión o no está en la suspensión. Si no está en la suspensión, porque está en una de las actividades que son esenciales. Vamos a pasar a la siguiente lámina, que tiene que ver con diferencia entre el home office, o trabajo remoto, o... Ah, no, que tengo unas diferencias. Y trabajo remoto o freelance. O sea, hay una cosa. Puede ser que el trabajador ahora pase a ser trabajador a distancia, que en todo caso es trabajando de su casa, que es el home office. En el caso de las maestras, que están haciendo home office. Es el caso de los contadores internos que están haciendo las declaraciones, el caso de los que llevan nóminas, que están llevando la nómina de su casa, en caso de infinidad de trabajadores. Esa actividad del home office no tiene que ver con el freelance. El freelance es simplemente el trabajador que trabaja de su casa, que cada día se multiplican, y habría que revisar si de verdad ese trabajador es un trabajador por cuenta propia o freelance, a diferencia del home office. Repito otra vez entonces. O sea, quiere decir que el home office sí es un trabajador de la empresa, que puede ser que en algún momento se traslade o no se traslade, mejor dicho, a la empresa y ese día trabaja en su casa. Yo no sé si ustedes saben que en ciudades como la ciudad de Panamá, en Bogotá, en la Ciudad de México, incluso se ha establecido home office obligatorio. Es como un día de parada. Ese día tienen que ir a trabajar desde su casa. Eso ha sido para evitar la congestión en el metro, congestión de tráfico, etc. Y tiene muchas cosas positivas. Por ejemplo, que el trabajador ese día se siente como que hizo algo distinto, salió de la rutina, probablemente no tuvo el gasto del transporte, de gasolina, que acá no es fuerte, pero en otros países sí. Ese día durmió un poco más, se pudo quedar con su esposa en la mañana, en la cama, etcétera, etcétera. Pero obviamente esa persona, ustedes saben que tienen recomendaciones típicas, que se busque en un lugar aislado, cerrado, lístase para el trabajo, no cumpla ciertos códigos de conducta horarios, aplique las alarmas, etcétera, etcétera. Pero ese no es el motivo de este taller fundamental. Lo que sí les voy a recomendar es que trabajan en el home office después que pasa esto, porque nosotros tenemos los casos de las guarimbas, los casos de problemas de acceso, quizás se fue la electricidad en la zona donde está la empresa, pero no donde vive la persona, etc. En el caso del freelance, habría que deslindar, o la persona que trabaja en su casa, si es o no trabajador. Si no es trabajador, normalmente es porque esa persona no está incluida dentro del objeto de la empresa. Revisen entonces el artículo 48 de la Ley Orgánica del Trabajo, porque si no le van a decir, no, ese trabajador, aunque esté en su casa, aunque labore desde su casa, sí puede demandar y es trabajador. Y en el caso de Venezuela, no hay capítulo especial en la ley, lo que existe es simplemente la analogía de trabajar a domicilio, eso sí está en la ley, y que la persona, aunque cumplía labores remotas, había dependencia, subordinación, dependencia técnica, económica, etc. Es decir, revise si esa persona no hace o crea una etapa fundamental en el objeto de la empresa. Por un ejemplo, usted crea mañana en una academia de inglés. Contrata a una persona que nunca pisa la academia de inglés, que trabaja desde su casa dando las clases a los clientes de la academia de inglés. Usted dirá, bueno, no está por su lado, yo le pago honorarios. Bueno, primero habría que revisar si está la factura honoraria, si no es continua la numeración. Pero yo le podría adelantar que él tiene una presunción a su favor de que si es trabajador, porque él cumple una etapa fundamental en el objeto de la contratante, que es que la contratante es una empresa de idiomas y él es el profesor de la academia de idiomas. O sea que la cosa no es así como tan fácil, pues. Entonces, diferenciamos on office, freelance, que son distintos. En el caso actual, lo que estamos viendo entonces sería home office.
o trabajador que está cumpliendo labores dependientes, pero de forma remota. Ejemplo, la maestra del colegio. Pasamos a la siguiente lámina. ¿Qué trabajadores sí pueden y deben asistir a sus labores y son considerados esenciales? Bueno, yo creo que esta lámina tiene que estar antes, ¿no? Pero bueno, perdón. Bueno, son esenciales todos los que ya habíamos hablado, que están dentro del decreto o que cumplen actividades son importantes o determinantes para que los esenciales sí puedan prestar servicio. ¿Qué ocurre con quien no asiste? Bueno, entonces esta pregunta no la hagamos con. ¿Qué ocurre con el trabajador que no va a laborar? ¿Qué ocurre? Nada, lo que ocurre con cualquier trabajador que le puede descontar el día. Le dirá, bueno, pues una loquera para él, si tiene problemas de transporte, etc. El artículo 119, no fue a trabajar y faltó 2 días, le descuenta los días más descansos y feriados. ¿Dónde aparece eso? Última parte del artículo 119 de la Orgánica del Trabajo. No fue a trabajar, él tenía el deber de ir a trabajar. Es una enfermera y tenía que ir a trabajar y no fue. Es un dependiente de una panadería, tenía que ir a trabajar y no fue. Es una cajera del supermercado, tenía que ir a trabajar y no fue. Entonces está en todo el derecho de descontarle el día, descontarle el Z-ticket, descontarle el pago de todo lo que tiene que ver con el sábado y el domingo, si es más de un día en esa semana. Repito otra vez, bueno, porque hay un problema de transporte, no dejan pasar, etc. Bueno, en caso fortuito de él, tendría que probarlo, pero yo, me va a sonar muy crudo lo que voy a decir, pero es que si usted pasa eso y le dice, bueno, sí, él tiene problemas para llegar y le paga a esa cajera, las otras 7 cajeras no van a ir a laborar. Van a decir, bueno, si a Marta y a Ana dijeron que había por el transporte y no pasó nada y le pagaron, entonces, bueno, yo ahora voy a decir lo mismo mañana para que me sigan pagando. Porque yo no creo que sea positivo que lo haga de esa forma. Lo que sí creo que es positivo es refuerzos, valga la redundancia, en positivo. Es decir, el que va a ir a trabajar, entonces entregue un bono adicional por trabajo en COVID-19, etc. O sea, más bien tiene que ser en positivo el refuerzo de porque esa persona sí va a trabajar. Pero obviamente, aunque sea un antipático, va a tener que hacer los descuentos, porque si no se le va a crear un conflicto entre los trabajadores, ¿no? Es negativo. ¿Qué pasa con los casos de prorrateo por horario, jornada, etcétera? Bueno, yo no aplicaría eso. Y prorrateo quiere decir que no estás trabajando la jornada completa, estás pagando la acción, ¿no? Casi todas las actividades están en prorrateo. Y también pasa así con el certificado artículo 17-18, no aplicaría el prorrateo. Alguien me preguntó en estos días, ¿y qué hago con la trabajadora del hogar? La señora de servicio que viene a la casa? Yo me puedo negar a que no venga a trabajar. Yo pienso que sí, por un derecho fundamental que es el derecho a la intimidad del hogar. Y eso está reconocido, eso no me lo inventé yo. Eso está en una sentencia donde la inspectoría ordena el reenganche. Imagínense eso, el reenganche, una trabajadora del hogar porque no estaba exceptuada en el decreto. Y el abogado de la pareja, o sea, de los dueños del hogar, recurren ante el procedimiento administrativo y lo ganan con base a lo que fundamenta el juez como el derecho a la intimidad del hogar. Y más allá de la intimidad del hogar, es una cuestión que tiene que ver con salud del hogar, protección y prevención de salud del hogar, porque usted no sabe si señora se montó en el metro, dónde está, y además que hay que evitar el contacto. Ahora bien, usted dirá, bueno, entonces no le pago el salario, Fred, tengo derecho a no pagar el salario. En principio sí, pero yo no haría eso. Yo lo que creo que yo haría es pagarle, por ejemplo, y en un acuerdo pagarle, no sé si la mitad o algo, porque esa señora después va a venir y va a necesitar guindando, como dicen por ahí. Entonces, yo sugiero llegar a acuerdo. Fíjense que eso pasó hoy, perdón, ayer con el decreto de arrendamiento, tenemos el tema de hoy. Pasamos a la siguiente lámina. Creo que sigamos bien de tiempo. Bonos especiales. Antes de entrar en otro que me pregunta mucho es el caso de la trabajadora residencial, el de la conserje, ¿no? Mal llamada conserje, porque ya no se llama así. Que si tiene que seguir laborando, yo le digo, es que ella está dentro de la excepción, que todo lo que es manejo de desperdicio, basura, etcétera, eso está en el decreto.
y ya cumple una etapa primaria en lo que es la recolección, manejo y el sacado de la basura, para que el camión de la basura, que también es una excepción, pueda cumplir con sus labores. Lo que puede ocurrir es que se delimite ese trabajo a ciertas áreas, pues, que tienen que ver con eso, lo que es el esencial. Vamos ahora entonces al bono especial, quédate en casa, quédate en casa. Luego las empresas trabajadoras. Bueno, vamos a hacer una primera introducción. En la plataforma ya está montada, el gobierno quiere montar la plataforma desde el 2018. Y la plataforma se llama Patria, patria.org.es. Ustedes van a entrar y van a ver que hay miles, no sé, de empresas registradas y los trabajadores también. ¿A qué invitan ellos? Estoy diciendo el gobierno de Nicolás Maduro, es que ustedes actualicen su data. Porque yo sé que la gente que estuvo inscrito en el 2018 no ha actualizado la data. ¿Qué quiere decir esto? Que del 2018 esto está activo y ¿se acuerdan? Cuando hubo el aumento del salario con el 4.500% de aumento, donde llegó a 1.800.000 el salario. Entonces se activó lo que es el complemento de subsidio del salario. Había que montar la nómina, ellos pagaban la diferencia en lo que se cruzaba de la data. Al principio no fue así. Ahora está pasando lo mismo. Es así, ellos iniciaron a partir del día 24, pero solamente el que pueda acceder teniendo el pago móvil del Banco de Venezuela. Quiere decir que el representante de la empresa, si no tiene el pago móvil, es muy difícil que pueda activar esto. Entonces, bueno, ¿por qué? Bueno, porque no le va a llegar la clave. A usted no le va a llegar la clave del pago móvil. Sencillamente no le va a llegar la clave del pago móvil porque no tiene el Banco de Venezuela o no lo tiene activado, ¿no? No tiene activado la clave del Banco de Venezuela. Ahora la pregunta es, ¿y cuánto es el pago para ver si vale la pena hacer el pago? Bueno, hasta ahora a los que les ha llegado el pago es de 450.000 bolívares. Repito, 450.000 bolívares. Alguien debe estar ahorita gritando, bueno, pues es una miseria, esto no alcanza para nada, etcétera, ¿no? Bueno, quizás para otros es una miseria, pero probablemente para otro no es una miseria. Es un monto, no sé si, bueno, es algo, pues, por lo menos es algo. Yo presumo que son 450.000 bolívares, porque el salario mínimo es 250.000 y el CESTATIC es 200. Entonces lo que ellos llaman salario mínimo integral, que obviamente eso no existe técnicamente, es un error, es 450. El pago 450 va a ser quincenal como era antes el del sistema Patria, no lo sé, porque acabo de arrancar, no sé si son 450 quincenal. Bueno, fíjense que si son 450 quincenal en lugar de ser mensual, ya es algo, pues porque no son 900.000 bolívares. ¿Qué creo que va a ocurrir después? Que se va a cruzar la data con los que están efectivamente pagando en el Seguro Social, probablemente. Entonces sería interesante actualizar la data, actualizar los trabajadores y también saben que están o permiten el pago, eso fue lo que anunciaron, para los trabajadores por cuenta propia que estén registrados. Es decir, que puede estar registrado cualquiera, porque cualquiera puede colocar que trabaja por cuenta propia. Entonces repito otra vez, el pago se llama bono especial, hashtag quédate en casa, donde puedes conseguir más información con relación a eso. Si entras en Twitter y pones hashtag quédate en casa, te va a mandar a la página de Patria, la página, etcétera, y te van a explicar todo, y de ahí te va a decir todos los pasos. Diga, bueno, ¿y cuáles son todos esos pagos? Pero el principal es que lo han recibido esos trabajadores de los clientes cuyos representantes legales están registrados en el portal. ¿Cuál es el portal? Vamos a ver si le mandamos esos mensajitos, es para que copien, ¿no? institución.patria.org.be. Repito, institución.patria.org.be. Claro, la cuenta a título personal tiene que ser el Banco de Venezuela. Quiere decir que la recomendación es que el representante de la empresa se registre
o registran el representante de la empresa que tenga cuenta en el Banco de Venezuela. ¿Quién puede ser el representante de la empresa? Básicamente los que están registrados en la directiva ante el Seguro Social. O esos deberían ser así, o antes era así. Entonces, usted bajo eso ya estaría podría pasar a la condición que ellos llaman de máximo nivel de acceso. Es decir, que con el número de teléfono afiliado a clave móvil, a la clave móvil del Banco de Venezuela, usted va a poder cumplir el requisito de pasar a máximo nivel de acceso, porque le va a llegar la clave al portal. Del portal que es patria.org.be. Repito, www.patria.org.be, y lograr la certificación del número principal a través de un mensaje de texto que envía el banco una vez registrado en el portal. Bueno, otro que pasa es que tenga cuenta en el Banco de Venezuela y no tenga activado el clave móvil del Banco de Venezuela. Que entiendo, alguien me había dicho, que requiere ir al banco, a la agencia. Entonces ahí se le va a trancar la cosa igual. Deducimos que cumplen esta condición anterior son los que han podido ingresar al portal. Que repito otra vez, institución.patria.org.be, actualizar la nómina, el proceso es automático y le genera el bono a los trabajadores que estén cargados en el sistema. Obviamente, cuando le caiga el bono, debería caer en el monedero, en wallet, o así debería ser con los demás, y después que tú lo pasas a su cuenta. Digo cuando estén de los otros bancos, ¿no? No sé cuándo va a hacer eso. Es diferente el proceso anterior, ¿se acuerdan? Que tenés que montar la nómina, que tenés que poner el correo para activar el proceso. El proceso anterior, quiero decir, en agosto-septiembre del 2018, y si más no recuerdo, creo que estuvo activo como alrededor de 6 meses. Entonces, exhortamos a que cumplan, actualizar la nómina si le interesa eso. La experiencia fue que todas las empresas que estuvieron inscritas en esta actividad no sufrieron ningún problema, o sea, no los expropiaron, le quitaron la empresa, no le pasó otra cosa mayor. Entonces debemos estar al tanto de cuáles son los cambios en la plataforma, considerar en el proceso anterior qué es lo que se hacía cuando se cruza la data. Sigan en Twitter, @carnet de la patria, el D es una D, no es DE, es como Carne de León, ¿no? @carnet de la patria, @carnet de la patria. Seguimos con las otras láminas y pasamos ahora a todo lo que tiene que ver con la posible enfermedad profesional. Para que exista enfermedad profesional y eso sea imputable al empleador como responsabilidad subjetiva, no objetiva, sino subjetiva, que es cuando pasan los pagos graves que tienen que ver con daño y perjuicio, lucro cesante, daño emergente, y el del artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención de Condiciones Medioambientales del Trabajo, el OXMAT, que son los pagos fuertes. Tiene que demostrarse que existe el nexo de causalidad entre la enfermedad y lo que le ocurrió al trabajador. En esta situación, que es una pandemia, es muy difícil que el trabajador pueda probar eso. O sea, no hay forma que pueda probar que existe el nexo de causalidad con base a la prestación de servicio. No obstante, considero que sí podría haber un reclamo en el caso de los trabajadores que han sido expuestos a riesgos especiales, por ejemplo, en el caso de salud. Y sobre todo, los trabajadores que no les tocaba trabajar, por ejemplo, una empresa de construcción. Una empresa de construcción no está en los casos de actividades esenciales que tienen que seguir laborando. Entonces viene la empresa y dice, vamos a seguir construyendo o demoliendo. Y ocurre que hay un contagio o esa persona se contagia de coronavirus. Y, por ejemplo, fallece. Probablemente venga después una demanda. Una demanda por enfermedad profesional alegando que hubo una condición especial de exposición y que la empresa, a sabiendas de que había un mandato con un decreto que no podía prestar servicio, lo expuso. Entonces ahí quizás podría pasar a reconocerse esto como un accidente de trabajo con responsabilidad subjetiva. Es por ello que yo insto a los que no están en las excepciones que tengan mucho cuidado, porque si la persona se contagia, puede haber después una demanda.
¿Qué otras recomendaciones con lo que sí están elaborando? Implementar un protocolo de notificación del principio de prevención de las condiciones inseguras e insalubres, que no es más, nada menos que una notificación de riesgo especial. Cumplir con los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, que se pueden bajar en internet, son muy largos, no lo puse acá, pero básicamente es todo lo que tiene que ver con las mascarillas, sobre todo cuando es la N95, y todo lo que tiene que ver con los guantes, lavado, etcétera, 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 lo de la distancia, etcétera. Capacitación respectiva sobre el correcto proceso de prestación de servicio, o sea que usted tiene que actualizar o hacer un plan de capacitación, plan de prevención, plan de cómo prevenir el contagio, plan de cómo reportarlo y sobre todo de despistar. Por tanto, sería lo ideal que el comité se reúna con todo lo que tiene que ver con salud laboral y actualizar todas estas obligaciones legales, que básicamente es la notificación de riesgo de los principios de prevención de las condiciones inseguras e insalubres, en este caso sería por epidemiológicas. ¿Okay? Recomendaciones finales para pasar entonces al cuadro de preguntas y respuestas, ¿no? Todo lo que tiene que ver. Bueno, en caso que se requiera suspender los salarios, puede activar, por ejemplo, préstamos laborales. El caso de los anticipos de prestaciones, probablemente también se pueden hacer. Lo que sí yo pongo un poco, que no es tan fácil, los anticipos de utilidades, etcétera, porque él está en suspensión. Pero bueno, está entonces los préstamos, los anticipos de prestaciones, anticipos de utilidades, y obviamente todo lo que tiene que ver con primas de ayuda y asistencia social. Y bueno, si usted lo decide, activar en todo lo que tiene que ver con el bono especial Quédate en casa. Los invito a activar todo lo que es la capacitación, que debería ser parte del plan o programa normal de cada empresa en el ejercicio. Aproveche que ese trabajador está en la empresa, contrate a la Asociación Venezolana de Gestión Humana, contrátenme a mí, contraten a todos los que son los profesores de capacitación, aprovechen esta temporada para hacer todo lo que tiene que ver con capacitación, que aparte es bastante económica porque es e-learning, ¿no? No dejar una recomendación muy personal, esto no lo leí en ninguna parte, pero yo, aunque estuviese en una empresa que sí está acentuada de prestación porque está en actividades esenciales, yo no dejaría o permitiría elaborar a trabajadores hombres mayores de 55 años y mujeres mayores de 60, ni siquiera las reuniones, etc. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo que son las encuestas, sobre todo ahora en Europa, Italia, España, etc., lo que han demostrado es que los hombres, que por cierto los hombres mayores son mucho menos los hombres mayores que las mujeres, pues las mujeres viven más tiempo. Parece que los hombres sufrimos más. Bueno, en todo caso, los hombres casi duplican o más la incidencia de agravarse fuertemente o fallecer en el caso de contraer el coronavirus y obviamente los hombres mayores. Esa es la razón por la cual yo insto a que no permitan y los lleven a suspensión a los trabajadores mayores, hombres de 55 años, mujeres mayores de 70. Es decir, que si está en un supermercado y hay no sé, un señor que labora ahí de pasero, tiene 55 años, mándala a su casa, una mujer que es cajera de 60, 58, no sé, mándala a su casa, para prevenir, porque además usted también se está cuidando. Y para cerrar, repito, revísese si usted está en qué nivel. Si usted está en los exceptuados, o sea que los trabajadores 100% pueden laborar, si está en jornada minimizada o si están totalmente en suspensión. ¿Ok? Esa es la otra lámina. Pásame la última lámina. En esa lámina vamos a revisar, repito, en qué nivel está usted. Revise, repito, artículo 17, 18 y 19 del reglamento y ahí podrá verificar más fácil. Con esto entonces hacemos el cierre. Vamos a pasar entonces a las preguntas y respuestas puntuales, que seguramente tienen muchas. Agradezco nuevamente a la Asociación Venezolana de Gestión Humana por su oportunidad. Síganme en mis redes sociales, @Frederick Cabrera, Instagram, o Frederick Cabré, Twitter. El número de contacto 0414-140-3025 y mi correo es mi nombre,
fredericabreraconde@gmail.com. Y bueno, y también están a la orden los libros. Mi libro está a la orden en la Asociación Venezolana de Gestión Humana. Gracias por la oportunidad. Espero que esto se supere muy pronto. Hasta luego y que esté muy bien, con mucha salud.